¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito, ahora con el regreso de Jaime. La semana pasada me dejaste solo remando para hablar de una jornada de Champions donde pasaron muchas cosas. Yo cuando veía que iban a publicar el episodio decía, y temas no deben haberle faltado. No, pero claro, era un monólogo, era complicado. Pero bueno, La gente escucha el programa por usted. No, eso no es verdad. Estamos en Red de Fútbol, le pedimos a la gente que nos apoye, que le mande saludos a Alejandro Figueredo, que nos dé like a los videos, suscripciones, que vea que pasa Inter Miami, que le mande cariños a Carmen Boquín, todo eso porque ya vienen las fiestas y somos un equipo. Y somos un equipo. Además de que estamos también en Spotify y Sí. en las plataformas de audio. En algún lugar van a ver los links, pero estamos en las plataformas de audio también. Correcto. Así que eso que también siempre la gente nos pregunta. Bueno, Cuénteme qué ha pasado en el maravilloso mundo del fútbol en las últimas semanas. han pasado muchas cosas. Sí, yo le quería hablar de un par de genios. No lo que está Si me preguntás qué es lo que más me llama la atención, es la derrota del Fútbol Club Barcelona frente al Club Deportivo Leganés. Ok. Nunca había ocurrido. No, nunca había ocurrido. Estuvo cerca. Aquel día que... Bueno, había ocurrido, pero en Butarque. No había ocurrido en Camp Nou. No, acuérdate que en Camp Nou estuvo cerca. Un día donde termina con una polémica, con una falta de Suárez sobre Pichu Cuéllar, que Leganés lo ganaba al final. Penal sobre Neymar, penalito y un gol con falta al final. Un gol, para la gente que no recuerda... El último año del primer pasaje de Leganés por primera. Claro, época de Luis Enrique. Y que el gol es muy parecido, el gol de la polémica de Suárez es muy parecido porque es un gol que ha dado vueltas en las redes en las últimas semanas al famoso gol de Larribey contra Huracán, el año que Vélez sale campeón. Larribey no jugaba para Huracán. Bueno, no importa. Larribey jugaba para Vélez. Bueno, yo lo recuerdo en Huracán, pero por ahí jugué en Vélez. Pero bueno, ese gol del que se ha hablado, del famoso título del equipo de Gareca sobre el equipo de Capa, Sí. que va sobre el arquero y que se reclama Sí. falta, bueno, muy parecido a aquel de Butarque. A propósito, Vélez salió campeón. Vélez con Quintero salió campeón. Quinteros Costas, campeones de Quinteros Costas, fíjate. Sí, dos entrenadores de la selección boliviana. Que no, hoy por hoy ha sido tan amplia la carta de los entrenadores porque Bolivia va por el tercer entrenador. Costas arrancó la eliminatoria con Bolivia. Y claro, y ganó la Sudamericana con Racing. Sí. Pero ¿qué tienen en estos? Pero perdió las elecciones su presidente. ¿Qué pasará con Costas? Y Es difícil tocarlo. La ahora. candidatura de Milito era Muy fuerte. muy fuerte. Hasta Mourinho lo apoyó. ¿Cómo no lo va a apoyar? Sí, Milito. Si se deben una Champions mutuamente. Sí. Pero bueno, Costas Quinteros, campeones de 4 ligas sudamericanas. Nadie ha ganado más ligas sudamericanas que ellos. Fueron ambos campeones en Ecuador. Costas fue campeón en Perú. Sí. Costas fue campeón en Colombia con Santa Fe ¿En Paraguay no fue campeón y también? en Paraguay. Fíjate que no fue campeón en Argentina, Costas. Todavía de liga no. Todavía de liga no. Quintero fue campeón en Ecuador, fue campeón en Bolivia, fue campeón en Chile con 2 equipos, fue campeón con la Católica y con Colo-Colo, Sí. y fue campeón ahora de su liga, el fútbol argentino. ¿Quién más en esa órbita? Fossati ganó 3 y la cuarta es Qatar. Pinto ganó 3 y la cuarta es Costa Rica. Correcto. De los sudamericanos que han sido campeones en varias ligas de... Troglio, Honduras, Paraguay. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí, sí, exacto, sí. Pero bueno, tremendo logro de Quinteros. Sí. Cosa que me ha llamado la atención y un tema que quería conversar, hablando de genios, el presente de su amigo Josep Guardiola. Ok. Bueno, ¿ya nos vamos a meter en eso o vamos a...? Porque eso es peso. ¿Sabes por qué? Si quieres que no nos metamos, nos metemos. No, porque tenemos... A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un gran partido este fin de semana, este sábado. Barcelona, Atlético de Madrid. Correcto. Ya vamos a hablar de los dos. Okay, ese es el punto de situación. Tenemos un título más para Real Madrid frente a Pachuca en la Intercontinental, que a usted le parece algo rutinario. ¿Qué cosa? Pero, o sea, es el 4º título de Real Madrid en la temporada. Quinto en el año. A ver, en el año. ¿Supercopa?
Liga, Copa, Supercopa Europea e Intercontinental. ¿Cuántos de esos títulos incluyeron menos de 2 partidos? Más de 2 partidos. La Liga y la Champions. Entonces tienes 3 títulos de un partido. O 2, como la Supercopa. O 2. La Supercopa de España. Bueno, son títulos. Hay que ganarlos, ¿no? Sí, hay que ganarlos, pero... Los otros no los ganaron. No, a mí lo que no me gusta de la inflada de vieja títulos... lógica, lo gana uno, lo gana el otro. De la inflada de títulos es que hoy en el fútbol, o sea, no nada contra el Real Madrid, porque en el fútbol tú ganas un título y ya directamente quedas a 3 partidos y ganar 3 más. Uh-huh. Seas donde sea que estés. Está. Yo creo que sí, que son los que se saborean de otra manera. Pero antes de hablar de Pep y de la... Bueno, ya más o menos hablábamos del tema Champions. Yo creo que ahora tocar Champions... No vamos a tocar en enero cuando vuelva la Champions y ver las perspectivas de clasificación. Para la gente que no le gusta el sistema, vamos a hablar de Champions en enero. Exacto. Vamos a hablar de Champions en enero, vamos a hablar de un Paris Saint-Germain contra City, vamos a hablar de si hacen falta 16 puntos para clasificar entre los 8 primeros, cosa que en la Europa League no ha de suceder porque se han nivelado, se han balanceado más los puntos. Tenés menos, como ya la Europa League es otra cosa, en el contraste tenés menos equipos de 0, 1, 2 y 3 puntos, porque está todo un poquito más peleado. Uh-huh. Y no tenés esos presupuestos que te permiten jugar con esa holgura en los dos frentes. De todas maneras, el que sigue sobresaliendo por cómo lo maneja es el Liverpool, hasta ahora. El otro punto es el peaje de la jornada pasada y de toda la temporada. En las, ¿qué podemos decir? 4 ligas más importantes. Inglaterra, Italia, uh-huh. España y Alemania. Uh-huh. Creo que hay 3 equipos nada más de los 12. Eso en tu cabeza que ya es el 20%, menos del 20%. 3 de 12. 3 de 12. Que ganaron los dos, en las 2 competencias el fin de semana. Sí, Atlético de Madrid, Stuttgart y Bayer Leverkusen. Uh-huh. Porque Atalanta no ganó. No, porque perdió con el Real Madrid. Exactamente. Y el Real Madrid no ganó y había ganado Atalanta. Exacto. El Barça ganó y perdió. El Liverpool ganó y empató. El Liverpool ganó y empató. El City perdió y perdió. Uh-huh. Se está acostumbrando a perder. Con lo cual habla de la dificultad de la competencia, que antes eras bombo 1 y jugabas contra bombo 2 2 veces, contra bombo 3 2 veces y contra bombo 4 2 veces. Sí. Era una perita en dulce. Y ahora volvimos a la carga con la Superliga que se llama Unify, ¿no? No sé cómo se llama. Creo que era Unify. La semana pasada me enteré que ahora se llamaba Intercontinental o eso que ganó el Real Madrid. Esta es porque reflotaron la Intercontinental por eso. Porque la FIFA se apropió de ello. Sí. Y el Mundial de Clubes es otra cosa. Puede ser producción al andar. Porque creo que cuando nos sentamos dijimos 1 hora que no vamos a ir más. Y por ahí vamos a ver. No les sorprenda que el tema Guardiola sea publicado en una fecha futura. No. Yo creo que nos va a dar. Tranquilo. Entonces, eso a mí me llamaba más la atención en cuanto a lo de la Champions, o sea, hilado con lo del fin de semana. Ahora sí ya arrancamos con lo de... Tengo una pregunta en ese hilo. Espérate un ratito. Esta nueva Champions... Sí. Nos ha emparejado las ligas. Es decir, el efecto rebote de la nueva Unify, Champions. la Liga Unify se llama. La Champions hoy. No, la de Florentino se llama Liga Unify. Sí, pero esta nueva Champions que estamos viendo, que la hemos analizado en todos los programas, nos ha emparejado las ligas como efecto rebote. Hay algunas cosas que sí han sucedido, que, por ejemplo, el Atlético arriesgó, se sabía que le iba a costar, con la ampliación de capital y ponerlo al servicio de las piezas que Simeone tiene, uh-huh. Que sean mejores que la temporada pasada. Pero claro, conllevaba un riesgo, que me parece el gran mérito del Cholo. En un momento estuvimos a punto ahí de encender la alarma porque hay un 0-4 contra Benfica, hay una derrota en casa contra el Lille, hay un par de malos resultados de Liga también. Y claro, el estilo no despegaba. El Cholo volvió al cholismo. Ahora el Atlético va muy bien. Vamos a ver cómo le va el fin de semana. Más adelante tocamos eso.
Pero creo que la liga, por ejemplo, española se empareja por eso. En la Serie A estás viendo también un pelotón muy importante. El premio de la Champions me parece que le va a permitir a ciertos clubes tener mayor holgura de plantel, invertir un poco mejor en los jugadores y que los entrenadores tengan eso que les va a permitir igualar y que los demás se vean desgastados. Yo creo que el peaje de la Champions es que te desgasta a los que venían en una situación ideal, liderando o siendo los dominadores, los ha bajado un poco. Y a los otros, a la clase media, le ha permitido poner más dinero en el plantel. Es que si tú revisas los 4 mejores, ¿ok? En España son los 3 de siempre y el Athletic Club el cuarto. Ok. ¿Ok? Pero te vas a Inglaterra y te encuentras con la aparición de el Chelsea, que no venía siendo un histórico que no venía siendo candidato a la parte alta, a 2 puntos de liderato, y te encuentras con el Forest en zona Champions. Igualmente lo del Chelsea... Italia es el caso más grande. Atalanta... Chelsea también es un caso de estudio para asterisco, porque la segunda parte de la temporada del Chelsea, la pasada, sí, fue de top 4. Lo que pasa es que arrancó muy mal. Correcto. O sea, y claramente... La base de lo que pasó aquí, no me meta a sus amigos ahí. No, de la publicidad, ahí está. Bueno, esto se soluciona así. Ahí está. Le está subiendo. No, lo estoy bajando. No, le está subiendo. Bueno, Pochettino no se entendió con los de arriba, pero se entendió con los jugadores, que es bastante más importante. Sí. Y ahora armó eso, pero dijo, yo no quiero seguir acá, y lo clasificó para... Claro, lo clasificó sexto, que el equipo por decantación fue a la Conference. Y en la Conference... Porque el United del octavo se metió a FA Cup. Exacto. Y desplazó al Newcastle. Que es el que quedó fuera. O sea, el séptimo que fue Newcastle... ¿No se metió quinto? ¿No fue quinto? El Newcastle que es séptimo quedó fuera de todo. Al quinto fue el Tottenham. Claro, el Newcastle séptimo quedó fuera de todo porque clasificó 4 a Champions, 5 a Europa League... 6 a Conference, porque el otro Europa League fue el octavo campeón de la FA Cup, Manchester United. Correcto. Y la Copa de la Liga, que no daba nada, la ganó el Liverpool. La Copa de la Liga, que no daba nada, la ganó el Liverpool. Sí. Correcto. No, la Copa de la Liga daba el de Conference y como lo ganó el Liverpool, quedó libre. Y la final fue contra Chelsea. Ajá, exacto. Quedó libre. Pero el Chelsea va por Liga, no por finalista. No por finalista. No por finalista, exacto. Bueno. Entonces... Para mí se da esa circunstancia, que los grandes no invirtieron de la misma manera que otros equipos, de término medio, con planteles más amplios. Después me vas a decir, y bueno, pero ya, salvo que esté yo peleando los dos frentes en marzo, no necesito 24 jugadores. En el peor de los casos, con 20 me alcanzan, me sobran. ¿Y ahí qué hago con ese remanente de futbolistas que no juegan? Después tengo otro debate para más adelante, porque todo el mundo se queja de que los jugadores, los entrenadores, de la saturación del calendario. Imagínate esto. Si alguien, desde el punto de vista científico, impusiera esto y no te me vayas por esa rama, tope de minutos, tope de partidos. Porque, claro, los jugadores, sus agentes quieren firmar y ganar cada vez más. Pero eso te implica que si sos bueno y te pagan mucho, tenés que jugar mucho. En el béisbol no hay un límite de lanzamientos. Sí, pero eso para el pitcher solamente. Y creo que en la NBA se imponía una rotación cuando hay muchos partidos seguidos. ¿Y quién debería imponer el número de minutos? Bueno, ya que los jugadores se están quejando a través de... FIFPro. Claro, ellos deberían ponerlo. Bueno, los 5 cambios ya casi que nos dieron un número. Porque hoy hay un límite de minutos impuesto por los preparadores físicos. Correcto. Porque muchas veces... Bueno, para el próximo. Bueno. Para el próximo. Vamos a Guardiola. Me puse a... Crisis hay seguro. Sí, o sea, pero... ¿a qué se debe? La primera pregunta, ¿a qué se debe la crisis? ¿A qué se debe la crisis? Si supiéramos la respuesta, la supiera Josep también y ya hubiera puesto manos a la obra. Yo tengo una teoría. Cuénteme. Desgaste. El desgaste no se puede... Una vez que se produjo, no se puede revertir. Viste que le rescindieron, bueno, no sé si rescindieron el contrato o fue mutuo acuerdo, vaya a ver la realidad, que salió Checo Pérez de Red Bull. Sí. Ok.
Lo que pasa es que Checo chocó mucho. Bueno, Checo llegó a mitad de temporada en un punto donde la situación no era crítica, pero estaba claro que Checo no era el mismo a mitad de temporada. Sí. ¿Ok? Cuando tú tienes a alguien que te ha dado tanto, que ha sido efectivo, es decir, Y que además los sponsors... Vamos a terminar hablando de Fórmula 1 ahora, sí, pero los sponsors eran muy fuertes. En esos tres años... Yo sé que te apasiona. A mí también, pero no es el punto. Ya voy a volver. Y no lo traemos acá a Gulla y que siga él, ¿eh? A ver, en ese momento Verstappen no había ganado el cuarto título, pero Checo había sido pieza fundamental en esos 3 títulos de Verstappen y los 3 títulos de Red Bull como equipo. Llegas a mitad de temporada, Checo no era el mismo, pero la situación no era crítica. Tú, como equipo, tienes 2 opciones. Dices, empiezo a pensar en un reemplazo o lo renuevo y con ese voto de confianza espero que vuelva a ser el mismo. Que vuelva a ser lo que era antes. Siento que el City tiene una situación similar cuando renueva a Guardiola. Porque acuérdate que antes de que Guardiola renueve, hablábamos de cómo parte de la cúpula del City va a cambiar, parte del desgaste, parte de que el City por primera vez en mucho tiempo no se había reforzado, sino que había repatriado lo que había quedado libre, caso Gundogan. Y había perdido a Julián. Y a mí me da la sensación de que llega un punto... Y se le lesionó a Rodrigo y demás. Y que llega un punto donde entre Guardiola y el City entienden la renovación es necesaria para apuntalar el barco. Correcto. ¿Ok? Ni con Checo Pérez pasa, ni me parece que pasa con Guardiola. Es decir, el desgaste había llegado a un punto donde ese espaldarazo no era suficiente para volver a construir. Yo creo que Guardiola tenía el crédito para seguir. Lo que no se sabía es si él quería seguir, si él se veía con fuerza para seguir. La gente del Bayern quería que Guardiola siguiera. Laporta quería, o Rosell querían que Guardiola siguiera, pero él veía que ya no podía seguir, que no pesaba de la misma manera en el vestuario. Acá yo creo que el desgaste es mutuo, como lo que le pasó en el Barça. Es de él y es de los jugadores. Fíjate que ahora que Messi habla pensando ya en volver, más que nunca pondera a Pep. Más que nunca, bueno, siempre habló muy bien del Barça porque ahora empieza a ver a la distancia un poco todo aquel momento grandioso, que es un momento, aquellos que pudimos ver, un momento irrepetible. Y que quedó muy atrás. Está, pero no está tan atrás. Te hago una pregunta para ver. Pero bueno, a lo que voy es que, como pasa con los genios, es cuando se van que cuando son reconocidos. En el presente nadie, o sea, sí, bueno, sí, lo hace bien, listo, perfecto, lo hizo bien. Ganaste muchos títulos, pero con el paso del tiempo se agiganta el mito, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero aquí los propios jugadores empiezan a ver las bondades de Guardiola cuando ya Guardiola no está, cuando está varios años atrás en su ciclo de vida. Usaste la palabra genios y pensaba en Arrigo Sacchi, ¿ok? ¿Y cuántas cosas en común hay con Arrigo y Guardiola? ¿Por qué? ¿Qué tiene Arrigo? ¿Qué tiene Cruyff? ¿Qué tiene Mourinho? Saquemos a Mourinho por ahora de la conversación, pero que son estos genios que irrumpieron con algo que era distinto a la norma, ¿ok? Porque cuando tú piensas en el fútbol italiano y la escuela italiana, no piensas en Arrigo Sacchi. No. Es una escuela totalmente diferente. Sí, es verdad que Cruyff era el discípulo de Rinus Michels y la escuela holandesa, pero yo no sé si era la escuela holandesa o la escuela del Ajax. No, la escuela del Ajax. Bueno, mejor dicho, la vertiente de Michels. La vertiente de Michels. Y después piensas en Guardiola y Guardiola no es el prototipo del entrenador español. No. Entonces tienes estos genios que irrumpieron con algo totalmente opuesto a la norma. Por eso siempre tuvieron tantos detractores, porque hacían algo opuesto a lo que era en aquel momento. No, generalmente iban contracorriente como todos los genios. Como todos los genios. Pero lo otro que Como dijo Menotti una vez, dice, un Guardiola y no se puede copiar, no se puede... No. Pero él decía, un Mourinho sí. Obviamente porque él estabas más cercano a Guardiola que a Mourinho. Pero a Mourinho lo podés copiar porque es
Es algo, si bien es cierto, al mejor Mourinho, que podemos discutir si es el del Porto o el del Inter, le salían todas porque estaba, creo que en su hábitat total, control total de los jugadores total lealtad y mucho de la cantidad de los jugadores que él quería. En el Madrid había otra cúpula y hay una identificación. Sigue habiendo, dicen, una gran nostalgia de Florentino Pérez hacia Mourinho. Y cada vez que tiene un problema, piensa en Mourinho. Y va a caer ahí algún momento. Pero la curva... Va a caer, es verdad. La curva de los entrenadores, la curva del ciclo de un entrenador. Y la curva del ciclo de un entrenador es una curva ascendente, tiene un pico y después tiene un declive. El entrenador pierde fuerza, pierde discurso y empiezan a caer y pasas de dirigir... Voy a poner a Mourinho como ejemplo. Pasa a dirigir al Real Madrid, a dirigir... A Fenerbahce. Sí, pero no te vas del Madrid al Fenerbahce. Te vas del Real Madrid, te vas al United, te vas al Tottenham, te vas a la Roma, y empieza a caer. Estos genios que revolucionaron el fútbol en diferentes épocas se acabaron de un día a otro. Como entrenadores. Es decir... Saki. Bueno, Saki, él optó por retirarse, aunque también, bueno, dirigió Real Madrid, Saki. No, fue director deportivo. Director deportivo. Al Atlético dirigió. Dirigió al Atlético. Pero llegó un Pero punto, ya no le fue bien. Dirigió 3 partidos, 4 partidos. Y llega un punto donde, como genialmente llegan, genialmente desaparecen. Es decir, no tienen una carrera... Llegan con un boom, porque todos estos que estamos hablando son gente que llegó primer año, campeones, y todo el mundo maravillado con su obra. Y de repente llega un día que se acaban. Y mi pregunta ahí es tan esencial para su proyecto y para su revolución futbolística? Porque estamos hablando de los 3 hombres que quizás han definido o han reescrito el fútbol moderno. Cuando tú reescribes la historia, tú necesitas que muchas piezas cuadren en todo sentido. Y siento que el momento que esas piedras dejan de cuadrar es cuando esto se acaba. Y lo que yo veo en el City es una sensación de que hay muchas piezas que no están cuadrando y eso hace que todo el resto colapse. Sí, que cuando se cae todo de golpe. Se cae todo de golpe. No hay una caída paulatina. Aunque la caída paulatina, por ejemplo, ves las señales de la temporada pasada. Alcanzó para la Premier, lo cual es un gran logro, 4 seguidas. Pero no le alcanzó en la Champions. Me dirás, y perdió por penales contra el Real Madrid, que se le tiró atrás en el partido de la vuelta y bueno, perfecto, pero no le alcanzó. No le alcanzó para superarlo, el Madrid tampoco lo superó. Perdió la final de la FA Cup contra un United que le salvó el trabajo a Ten Hag. Sí, le dio 3 meses más de trabajo. Bueno, si nos ponemos a pensar de mayo, casi de junio a... ¿Cuándo lo despidieron? En octubre. Le dio 4 meses. Le dio 4 veces más de problemas al Manchester United. Extendió la agonía de Ten Hag. Para que llegue un entrenador que dicen está más o menos imponiendo el mismo discurso. Pero ese es otro tema. Entonces, ahí ya se veía venir que esto estaba en declive. Que había jugadores emblemáticos que no aparecían en los partidos importantes. El caso de Erling, el caso más importante, el de Kevin De Bruyne. Y que la estructura, por lo que se ve ahora, la sostenía. Ahora que vemos que se lesiona o cuando falta Lamine Yamal en los partidos importantes del Barça y el Barça no despega, ¿será posible que...? Porque claro, cuando dentro de 5 años, Jaime, veamos esto de vuelta, claro, fíjate en lo que se convirtió Lamine, pero Lamine todavía no se ha convertido en lo que se va a convertir. Eso no lo sabemos todavía. Pero Lamine hoy es mejor que Ansu Fati en el momento, digamos, en esa irrupción de Ansu Fati. Lamine es mejor de lo que fue Vinicius a esa altura de su carrera, a su segundo año, tercero. Bueno, no lo definamos ahora. No, pero digamos, o sea, Lamine pinta mejor que todos estos nuevos cracks a esta edad, pero falta mucho. Tiene 17, claro. A eso iba.
Cuando dentro de, no sé, de un tiempo, claro, por eso se cayó el Barça, porque se lesionó este chico. Ahora que sabemos, es lo mismo que, sin comparar, ¿no? Es lo mismo que decir, y la verdad que se lesionó Messi, y claro, estaba Ronaldinho cuando se lesiona Messi en el final de la temporada 2006. Y es verdad, pero ya Messi va camino de convertirse en aquello. Entonces, el Barça depende mucho de eso, y nos vamos dando cuenta, porque Rodrigo Hernández, Rodri, es un crack silencioso. Es uno de esos futbolistas que para mucha gente dice, realmente es tan bueno como Carvajal en el Real Madrid. Y sí, son muy buenos. Y ahora te das cuenta de la importancia y del peso que tenía dentro del equipo y de lo que era para Guardiola. Aparte de todos los problemas defensivos y de que cuando también eso. Guardiola nunca había visto un club y un proyecto caérsele de esta manera y después nos preguntamos, ¿dónde están los líderes? ¿O es solamente él el líder? Yo creo que parte del problema es que él es el líder. A él nunca le han gustado los... Yo no estoy de acuerdo. Fíjate las arengas de él. Cuando él dice, señores, o sea, él es un motivador. Pero claro, si él está desmotivado, ¿quién motiva a la tropa? Es que ahí es donde yo creo que aparecen los líderes. Y por eso, si ustedes van a ver... lo que fue aquella España campeona de Europa y campeona del mundo y que tiene una gran influencia del Barça, tú te das cuenta que hay dos personas claves en común en todo ese proyecto, que son Puyol y Xavi, que son capaces de... Bueno, y Casillas. Creo que aparte Xavi encontró en ese momento en Casillas un gran socio para, sobre todo en la época de Aragonés, y peor en la época del enfrentamiento Barça-Madrid con Mourinho, el dedo en el ojo de Tito Vilanova y demás. Ellos apaciguaron las guerras, los fuegos y todo lo demás. Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil encontrar el tipo de líder que era Xavi, que era Puyol, que era Casillas, que es ese líder de yo no hablo y me quedo callado, pero el día que yo vea que mi líder baja la guardia, yo levanto al equipo. Claro. Porque... ¿qué pasa? Zlatan es Zlatan igual todos los días. Roy Keane es igual todos los días. ¿Me entiendes? O sea, es muy difícil encontrar a alguien que tenga ese carácter, pero que cuando que mantenga el silencio. La diferencia es que, ahí vamos, hay jugadores que te ganan partidos. Y hay líderes que te ganan partidos que son más bien jugadores individualistas. Y esa es la diferencia entre Roy Keane y Zlatan. Y hay líderes que te ganan campeonatos. Sí. Hay líderes que te ganan campeonatos, pero me parece a mí que el City los no tiene Puyol y los Xavi y demás eran esos líderes. Correcto. Y Casillas también. Correcto. Pero es un tipo de líder que hoy en el fútbol ha quedado extinto. ¿Por qué? Porque... no lo sabemos. No, ha quedado extinto, Vizca, porque... yo creo que nunca va a quedar en extinción, Jaime. La vorágine detrás... no sabemos tanto de los planteles porque ahora estamos cada vez más afuera. Sí, pero tú no estamos más cerca y más afuera. Más cerca con las redes, con el chimento, con las pavadas. Totalmente. Y más afuera del fútbol. Pero el jugador también cada vez está más fuera del club para el que juega. Porque tú no puedes ser el líder de un vestuario si tú eres, sin poner nombres, pero o sea, no, voy a poner un ejemplo X, no puedes ser tú el líder de un vestuario de un equipo en Manchester cuando tú eres un argentino que creció en Francia y que jugó en Portugal y que después de pasar por Alemania cayó en ese equipo de Manchester. Porque no te sientes en capacidad de ser líder de ese vestuario. Todos esos líderes de los que estamos hablando. Todos esos líderes. Hay una sensación de pertenencia. Hay una sensación de pertenencia. Pero creo que el líder se nace. Si vos vas a un sitio, vos querés ganar. Sí. Y sabés que en el fútbol para ganar van a ganar todos. Pero también hoy tienes una sensación de que estás de paso. Y que no se salva a nadie. Creo que depende del liderazgo de la cúpula deportiva. Como tú sientes que estás de paso. En el United sí pasa eso. Porque el United perdió la identidad. El City parecía que la tenía, pero me parece que ocurre algo. ¿Cuáles son los líderes que vemos nosotros de ese plantel? Walker, que está metido en 10 líos antes que resolver los problemas del equipo. Pero futbolísticamente, De Bruyne es un líder, Rodrigo era un líder, Rubén Díaz era un líder, no creo que Stones, no creo que Ederson, y yo creo que Haaland no es un líder tampoco.
No. No. Pero también siento que a veces lo futbolístico te condiciona el liderazgo. Todo va conectado. Si yo tengo un equipo... Es cholín, pero eso es la reversa de eso es el cholismo. O sea, ¿cómo salís? Con esfuerzo. Con compromiso. Claro. Pero también siento que cuando tú tienes un equipo que juega de una forma tan automatizada, tan mecanizada, donde tú al jugador, en parte, y no por un tema dictatorial, sino por un tema futbolístico, le quitas la capacidad de improvisar, tú a esa persona le quitas la capacidad de improvisar dentro y fuera, indirectamente. ¿Tú crees que Materazzi hubiera tenido el impacto del carácter que tuvo en aquel equipo de Mourinho en el City de Guardiola? No hablamos futbolísticamente. Yo creo que las mañas... No, porque... Las mañas van con el juego. Probablemente el jugador antes tenía esa pizca de picardía que ahora no tiene por esto mismo. Porque el jugador... Un poco pasa como pasa en todos puntos de la sociedad, Jaime, se comparte menos. Sí, de acuerdo. Estamos en un punto de conflicto social en lo cual estamos en lo individual cada vez más. Uh-huh. Vuelvo al macro. Y creo que Rodrigo, que no tiene redes sociales, por ejemplo, y fíjate esta coincidencia, uh-huh, es un líder. Y no está. Y no está. Y es muy difícil liderar desde afuera. Ahora, volviendo a estos ejemplos... Algo le está pasando a Pep, que es aquello que decía su maestro, Johan. Que Johan decía, cuando él explicaba el fútbol, decía... o sea, ¿por qué los dirigentes, decía él, no saben de fútbol? Porque cuando se gana no se sabe por qué, entonces ellos cuando se pierde entran en pánico. Y tampoco saben cómo revertirlo porque no saben por qué están perdiendo. Uh-huh. Y ahora yo no sé si Pep no sabe por qué está perdiendo, pero claramente no lo puede, por ahora no lo puede revertir. No sé si para revertirlo tiene que limpiar el vestuario. No tiene tiempo. Pues se puede tirar la temporada. Sí, pero para mí es Jaime, una cuenta regresiva. El Cholo al cabo va a cumplir 13. Uh-huh. No ha tirado ninguna temporada, pero hubo temporadas donde le dijeron, como la pasada, mínimos. Te voy a dar 3 nombres. A ver. Simeone. Ferguson. Sí. Ancelotti. Sí. ¿Qué tienen en común? Aparte de lo que han ganado. La adaptabilidad. La capacidad de... No, pero Ferguson dirigió el Aberdeen, Escocia y el United. Dirigió 26 años. Por eso. Lo que sí se adaptó dentro del club. Claro. Totalmente. Y Ancelotti para mí es... Bueno, te digo algo. Quizás uno de los grandes de la historia, porque Ancelotti tiene temporadas de cerrojo, de atacarte con 4, de dominarte la... O sea, ¿cómo juegan los equipos de Ancelotti? Es imposible descifrarlo. Mira, Mourinho admiraba mucho a Ferguson. Él pensó que iba a ser el elegido y no David Moyes. Pero en el fondo, Ferguson admiraba a Ancelotti. Porque le ganó duelos muy importantes, sí, cuando él tenía grandes equipos, con el Milan sobre todo. ¿Te acuerdas el día que Kaká hizo chocar a Heinze con Ebra? Entonces, había eso. Él se entretenía con Mourinho, lo invitaba a tomar vino, se tomaban botellas de 100, 300 euros, lo que sea. Si tuvieras que tomar un vino con los mencionados, ¿con cuál te lo tomas? Con Carleto. Dicho que con Mourinho. Está bien. El tema es que cuente. Si cuenta, seguro, pero yo me lo tomaría con Carleto. Está bien. Pero perdón, te interrumpí. Lo que pasa es que me dejaste pensando con lo del vino ahora que vienen las fiestas. No, pero esa hilación que si bien es cierto, Ancelotti no tiene esa durabilidad en un mismo club, pero ha vivido periodos largos en el Milan, muy largos, donde fue jugador también, y ahora estamos viendo en Real Madrid, donde el miércoles se convirtió en el técnico más ganador de títulos en la historia de Real Madrid.
Sí. Desplazando un mito como Miguel Muñoz. No, totalmente. Y estaba una Champions de tener más Champions. No, Miguel Muñoz no ganó las 6. No. Ancelotti es el más ganador de Champions. Sí, de acuerdo. Volviendo a este tema, la adaptabilidad. Entonces, siento que estos genios que reescribieron el fútbol en su momento, que de repente tuvieron algo tan contracorriente, disruptivo, que marcó una época y que el mundo después de ello se dividió entre los que los quisieron imitar y los que los quisieron derrotar, porque cuando aparece Michels y Cruyff con la prolongación, el mundo se dividió en los que querían hacer lo mismo y los que querían desarrollar algo para derrotarlos. Los alemanes, por ejemplo. Los alemanes. Cuando llega Saki es los que quisieron imitar a Saki, los alemanes de nuevo, y los que hicieron... Volvieron al catenacho. Al catenacho para derrotarlo. Y yo siento que Guardiola, lo que pasa es que muchas veces, como Saki y Cruyff, creo que nunca tuvieron un entrenador antagonista a ellos. Esa rivalidad no tuvo un nombre y un apellido. Creo que en la época de Guardiola, como coincide con Mourinho, siempre se los catalogó más como los guardiolistas y los mouriñistas. Pero al mismo tiempo, Guardiola divide el mundo entre los que quisieron imitarlo y revivir el cruyffismo y aquellos que intentaron desarrollar algo para derrotarlo. Contrarrestarlo. Lo que desarrollaron estos tres hombres, Cruyff, Guardiola, Saki, o Cruyff, Saki, Guardiola, es tan grande que les da un periodo de tiempo donde son casi invencibles. Pero el momento que alguien encuentra la respuesta a ello, primero, no eran personas adaptables, eran personas donde sus ideas estaban por delante de todo. Sí. Y segundo, los toma en un momento donde ya lo han conseguido todo, el momento que los empiezan a derrotar o a igualar, y ahí es cuando dices, y quizás ya no hay la energía para cambiar. Para cambiar. O para buscar opciones. Y esa es mi preocupación, y no tengo nada ni con el City ni con Guardiola, pero digo, mi preocupación al ver este contexto, ¿verdad? Porque siento que Guardiola no es una persona, como todo genio, que va a tirar los libros y va a decir, bueno, vamos a meter 2 líneas de 5 y a ver quién nos gana. Siento que es, como los anteriores, alguien que morirá con la suya. Y ahí es donde creo que está el gran problema de la situación de Pep hoy. Quizá, yo creo que el desgaste es tan grande que ha expuesto el punto de renovación. Si se fuera Guardiola, cosa que hay veces que lo veo tan no superado, pero tan estresado por la situación, ¿viste? Cuando volvés a Pep y Pep... no puede ser que la prensa te incomode tanto, pero lo incomoda, se siente incómodo cuando está dando las respuestas, se toca la cabeza, se toca la cara, se toca la barba, se toca los brazos. O sea, uno nota que preferiría no estar ahí. Que está harto. Sí, o que preferiría no tener que dar esas explicaciones en ese momento. Y mira cuánto ha cambiado de aquello de yo no creo que nunca dirija una selección, porque la selección que yo quisiera dirigir no existe, hablando de la selección catalana, o no participa en los mundiales, algo así lo dijo. A una entrevista reciente, que no la escuché, la leí, donde él decía, este es el último equipo que voy a dirigir. ¿Por ahí dirigirá alguna selección? Puede ser. Es un discurso de una persona en aquel momento no me veo no estando en el campo con mis jugadores todos los días. Bueno, pero está llegando. Llega un punto en el cual también él ha vivido, y es un poco lo que le ocurre a los genios, muy intensamente todos estos años, que son más de 15. Él arranca en el primer equipo del Barça en 2008, pero arranca dirigiendo al Barça B en 2007. Estamos hablando de 18 años. Es mucho. Es que ha quedado muy atrás en el tiempo. Eso es lo que te decía. Pero la idea futbolística para mí no es obsoleta. Lo que están fallando son A, los intérpretes, B, para mí, el vestuario, el liderazgo y la baja de jugadores. La baja y la baja de forma de jugadores. Porque hay muchos jugadores. O sea, ¿quién está jugando bien? Aparte, de malas decisiones del mercado. Mateus Nunes dice, no, juega bien Mateus Nunes. Con todo respeto, el otro día jugó muy mal. Pero
valía 62 millones Mateus Núñez. O sea, cuando pagaste... Yo entiendo que por Julián Álvarez no te va a aparecer un Julián Álvarez todos los días que lo pagues 18 como lo declararon. Pero hay que ir a buscar eso. Y claro, para Savinho falta mucho. Doku tampoco es esa solución. De Bruyne, yo creo que ya daba señales de que había que poner una cajita y entregarlo. A Gundogan lo traes porque en el fondo, ¿por qué no? Porque no lo habían echado. Pero bueno, ya Bernardo no es el mismo jugador. Volvemos a lo mismo. Los defensores no defienden con la misma eficacia. Hasta el arquero, Jaime, no es el mismo. ¿Cuánto O sea, tiempo? todo eso no es problema de Guardiola. O sea, sí es problema de Guardiola, pero no es competencia de Guardiola. Eso no creo que haya generado ni las lesiones ni las bajas de rendimiento individual. No, lo otro que estaba pensando, lo busqué ahora. ¿Cuánto tiempo antes tú empiezas a cuestionarte por qué no te han renovado como jugador? Porque fíjate, acaban contrato esta temporada. Carson, Gundogan, De Bruyne. Acaban contrato la siguiente temporada, es decir, 26. están a 6 meses de entrar a su último año de contrato. Ortega, que es el arquero suplente, Walker, Stone, Ederson, Bernardo. Entonces ahí tienes en ese grupito los que en teoría considerábamos que eran quizás los puntales. O sea, Sí. Bernardo, Ederson, Stones, Walker. De Bruyne. Y yo asumo que Gundogan tendrá un papel importante en ese vestuario. Sí, lo tiene. Si ha estado tanto tiempo ahí. Porque no te olvides que cuando él llega al Barça, en el primer clásico que juega, él sale a tirar la bronca cuando es un partido que el Barça está ganando 1-0 y termina perdiendo en Montjuic 2-1. Es el error de Araujo, le pega a Araujo ahí. No, le pega a Araujo después. Araujo es en el de Champions, Sí, en la eliminación con el PSG. Araujo queda cuestionado en 2 partidos. En el de Supercopa, que los pulsan, Ujú. comete un penal y los pulsan después. Y después en el de la eliminación de la Champions. Te pregunto, ¿tienes alguna comparativa? Claramente Guardiola nunca vivió una situación como esta. No. Pero ¿tienes alguna comparativa de aquellos casos anteriores donde de repente todo empezó a ir mal y se te parece? O sea, de una caída tan dramática, no. Porque también, bueno, dicen que la luz muy potente da una sombra muy potente también. Y el ascenso vertiginoso termina con una caída vertiginosa. Ahora está en caída libre. Este equipo está en caída libre. Guardiola, yo no sé si ha llegado el momento, él dice que sí, en el cual se plantee si él lo puede revertir. Entonces ahora es donde necesita algo que se llama tiempo, que no se puede comprar, para poder entender cómo meterle mano a esta situación. Si necesita 1 o 2 refuerzos, si necesita recuperar 1 o 2 lesionados, si eso le va a alcanzar. Pero yo creo que el final de Cruyff con el Dream Team también fue estrepitoso. Ese 4-0 ¿Qué contra el Milan. de Arrigo Sacchi? Era de Fabio Capello. ¿Del qué año? 94, porque ya él se había ido a la selección. Sacchi estaba con la selección. Sí. Es que Sacchi gana la Champions en Camp Nou. Sí. Pero al Steaua de Bucarest. Sí. Claro. Y no sé si... No era Steaua. Y le gana una al Steaua. Claro, Steaua pierde la del 89 con el Milan. Ok. Y el 90... ¿Es al Olympique? Creo que sí. Ok. Bueno. Yo no sé si se ve en el Milan, no se ve ese declive de Arrigo, pero en el Barça sí se ve ese declive del Dream Team, que lo confiesa Andoni Zubizarreta. Dice, yo sabía que después del 4-0 me iban a liquidar a mí, y lo liquidaron. Y después empezó esa salida, ese cambio de jugadores, cambio de ciclo. Lo que pasa es que el Barça se rehizo muy rápidamente y a la larga extendió un poquito más y no fue tan dramático, pero ya esa cima europea no alcanzó. 90 es Benfica. Benfica, sí. O sea, es 80 y... Steaua una sola final. No, Steaua juega 2. 89. Claro, Steaua le gana al Barça en el 86
y después pierde con el Milan en el 89 en Camp Nou. Ok. Y el Milan, como gana 2 seguidas, la del 90 se la gana al Benfica. 91 es... 91 la gana la Estrella Roja. Ahí ellos son los que le ganan al Marsella. El Marsella había eliminado en semis al Milan. Correcto. Creo que la diferencia es que Arrigo lo ve venir y dice me voy. Y que Cruyff no lo ve venir y... Pero tanto Arrigo como creo que Cruyff era más duro, quizá por ser de un país donde el clima y el espíritu se te tienen que endurecer a la fuerza. Pero Arrigo era un tipo más romántico, más como un artesano. Y él deja de dirigir porque dice eso, que se sentía muy incómodo dirigiendo, que sentía que no la pasaba bien, que le daban ataques de pánico, de vértigo, y que él no estaba cómodo. Y ahora yo no lo veo cómodo a Pep. O sea, es como decir, no tengo la energía, no tengo la fuerza como para poder sacarlo adelante. Ojo, por ahí es una osadía. Y estos señores que corno saben de la energía. Vemos, pero él lo dice. Sí, vemos ese discurso. Vemos sus caras en la zona técnica. Vemos sus gestos. Vemos su equipo desconcertado cometiendo los errores que comete en el partido, en el final de un partido que tenés ganado en casa contra el United. O sea, que tenés que jugar. Si no sabes cómo jugar un derbi o un clásico, no podés ser un jugador de alto rendimiento. Sí. Y hay algo que me llama la atención. Y por ahí es una pregunta que si la hago ahora, dirán qué estúpido este señor. Pero después en 4 años por ahí podemos volver a este punto como el punto de análisis. Te da... es inoportuno decir que quizás su idea futbolística hoy ha caducado. La de Pep. Algo que es más vulnerable, me parece. Algo que nunca pensamos decir. Es más vulnerable. O sea, el que más arriesga es el que en ese proceso de arriesgar para conseguir esa obra maestra tiene más probabilidades de que se le caiga la obra, de que no la termine, de que no llegue, de que no le alcance algo. Y eso es lo que le está faltando. Le está faltando eso para... Lo que pasa es que Guardiola no es que hizo iglesias donde ponía una cruz y un campanario. Él armó catedrales, sagradas familias y bueno... Llega un momento en el cual es muy difícil sostener a la creatividad, ve a los obreros, sí, sé los materiales y dé a la estructura en sí. Y a tu energía. Uh-huh. Y hay algo que yo veía de estos longevos, no sé si longevos es la palabra, pero de Ancelotti, de Simeone, de Ferguson, cómo ellos siempre se apoyaron, y creo que Simeone es el que más tiempo le tocó encontrar la vuelta, en esa figura de... Ahora soy el manager y mi idea futbolística va más de la mano de mi asistente técnico. Y por eso son equipos que tenían muchas formas de jugar, que fueron evolucionando futbolísticamente, que fueron cambiando futbolísticamente. Fíjate, al punto de, si tú te das cuenta, Ancelotti, durante los últimos 5 años habrá tenido 4 asistentes técnicos distintos. Uh-huh. Simeone le costó encontrar el post-Burgos, pero hoy me parece que lo ha encontrado. Y pasó mucha gente porque él... Llegó un punto donde dice, yo no tengo la energía del trabajo de campo diario, necesito alguien que esté acá. Creo que la clave en el Cholo está en el cambio de preparador físico también. Bueno, y si te das cuenta, Guardiola, siento que, nada contra Juan Malillo, pero al final termina volviendo a aquellos hombres que fueron importantes para él en su camino a ser entrenador, más no con un outsider que incorpore cosas distintas. Porque te das cuenta, los asistentes que tuvo Ferguson, todos terminaron siendo entrenadores después. Bueno, pero a ver, no sabemos en qué va a terminar David de Ancelotti, pero ¿vos te parece que a su padre él le puede llegar a cuestionar cosas futbolísticas? Como Juanma, que es casi como el tío futbolístico de Pep. ¿Qué tanto input puede tener él? No digo en el partido, que lo vemos hablar constantemente, pero decirle, no, Pep, esto tratemos de hacerlo distinto. Que maneja Guardiola. Bueno, por eso. Es que es justamente eso. Digo, para mí es importante
el input externo que te potencie. O sea, para mí un asistente es alguien que te incorpore cosas nuevas. Que no está listo para dirigir y decido yo. Pero que me tire algo nuevo. En ese sentido, Guardiola es como Bielsa. ¿Y cómo acaba Bielsa? ¿Cuándo acaba? Desgastando. Por eso. Pero con un grado de intensidad mucho más profundo. Y bueno, a ver, es que salvo los títulos de Newell's, lo que pasa es que Bielsa no sé si ganó algo con el América. Bielsa, Vélez. yo siento que una de las diferencias ahí es, uno, Guardiola llega en una época donde hay una data física que te anuncia que estás fundiendo al plantel. Y por eso Guardiola desde sus inicios en el Barça rota. Cosa que Bielsa no hace. Pero dos, siento que el haber tenido ese Barça con el plantel que tenía, esa idea no solamente enamoraba, sino que tenía resultados. Uh-huh. Y tú con eso ganas una credibilidad de decir, my way, con este plantel, y escojo dónde voy. Yo creo que Bielsa, me dirás tú si fue mejor en Newell's o Vélez como plantel, nunca tuvo el plantel a vencer. Creo que Newell's. Desde ahí, nunca tuvo el plantel a vencer. Pero lo hizo. La virtud allí es que es muy distinta. Son jugadores que él conocía desde juveniles. O sea, no se pueden. Él no volvió a replicar eso. Y después comentaba Mario Sanabria, que él estaba en el Atlas cuando Bielsa llega al fútbol mexicano a través del Atlas, que él quería eso. Él quería replicarlo. Fíjate, un Bielsa hace... Mismos colores. Sí, pero hace 30 años. Uh-huh. Él les pide a los dirigentes tiempo para organizar las juveniles, tratando eso, de replicar lo que él había hecho en Newell's Old Boys. Y los dirigentes le dicen, mire, Bielsa, ¿cuánto necesita? Un año. Le damos 6 meses, pero... Y entonces sigue Sanabria en el primer equipo y después lo toma Bielsa. Pero su resultado en cuanto a la formación de jugadores fue fundamental en una época, hasta te diría, de la selección mexicana. Pero no nos vamos a ir por ahí. ¿Quién fue el asistente de Guardiola el año que ganaron la Champions? Torrent, ¿no era? Enzo Maresca. Maresca. ¿Quién lo reemplazó a Maresca? Lillo. ¿Quién está segundo en la Premier hoy? Maresca. Bueno, pero Maresca tiene otra personalidad y sabemos, Lillo tiene una personalidad, sabemos qué es lo que Lillo ha sido como entrenador. Todavía no sabemos lo que Maresca va a ser como entrenador. No, de acuerdo. De acuerdo, pero Maresca viene del Leicester, ¿no? ¿Consiguió el ascenso él? Sí. Sí. Sí, a ver, mi punto es que creo que en esta evolución es siempre... Cuando tú estás tanto tiempo en un lugar o en una carrera, porque a veces uno dice, ¿cómo tú como entrenador de equipo top, es decir, donde estás dirigiendo todos los días, jugando entre semana, viajando a pretemporadas, haciendo giras mundiales, todo esto, cómo tú incorporas nuevas ideas? Y la única forma de que tú incorporas nuevas ideas es incorporándolas a tu staff. Uh-huh. Y quizás por ahí está una de las claves, es que las ideas que van incorporando es el mismo círculo de ideas. Bueno, tienen que ser de la misma vertiente, porque él no te va a cambiar la filosofía. Uh-huh. ¿Llega a fin de temporada, Pep? No lo van a echar. Ok. Salvo, me parece que él es el único que puede decidir si se quiere bajar. Que a ver, Pepe está entre los, 5 mejores de la historia. Bueno, en este siglo, bueno, probablemente sea el mejor. No hay nada que pueda manchar su legado. Junto con Ancelotti. Pero ¿tú qué crees que es? ¿Qué sería peor? Es decir, ¿acabar la temporada fuera de la zona Champions? ¿O llegar un día y decir, ¿saben qué, muchachos? Hasta acá. Bueno, pero yo te ponía el ejemplo del Cholo. El Cholo muchas veces jugó Europa League
Pero el Cholo, eso, tenemos que ser cuartos. Mínimo tenemos que ser cuartos. Hay veces que no ha peleado el título, se bajó, pero es ese pragmatismo para buscar, transformar, convertir. Pero los genios no son cambiar. pragmáticos. Es que ese es el tema. Claro los genios no son pragmáticos. Bueno, yo no lo diría, porque en el fondo tampoco volvemos a lo mismo. O sea, por ahí no son considerados genios porque no nos parece que lo que hacen es extraordinario. Pero en el fondo también, claro, no tiene esa firma. Es que, a ver, tan la gestión es quizás potente. La gestión es quizás una de las mayores virtudes sensibles. Pero quizá Ancelotti solo pase por genio porque ganó tantas Champions. Es que la genialidad de la gestión no es una genialidad marketinera y quizás y quizás no, es lo más importante para ser un entrenador. Ahora, si tú tienes esa capacidad de gestión y encima pintas una obra maestra, bueno, el legado queda. Lo que me parece es que el día que te entregan un hoja A4 y un par de acuarelas, no tienes la capacidad de expresarte como el día que te presentan un lienzo en blanco. Y creo que lo que tiene Ancelotti, Simeone y todos los pragmáticos y estos que han durado tanto tiempo es eso, es que tú le das unas crayolas, unos lápices de pintar, una acuarela y te hacen lo mejor posible con eso. Algo te hacen. Siento que acá, como decíamos, todos estos equipos que han marcado una época, con gente brillante, con genios extraordinarios, necesitaron que las piezas engranen perfecto. Y al engranar perfecto, marcaron una época y dominaron el mundo. El rato que una pieza faltó, es lo que tú decías. Se sienta Guardiola en la oficina y dice, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? Porque como nunca he estado en esta situación, no sé por dónde comenzar y te empiezas a cuestionar, quizás el problema soy yo. Que yo estoy seguro que ni Mourinho, ni Ancelotti, ni Sir Alex, ni Simeone comienzan a solucionar un problema pensando que el problema son ellos. No. No sé cómo lo encarará Pep, no sé qué pensará de estos jugadores que decías, acaban contrato. Yo creo que el caso más llamativo es de Bruyne, porque me parece que los hemos visto, no sé cómo será la relación, difícil saber, pero yo lo veo difícil al belga, y lo veo como que también él ha entrado en un declive muy violento. Hace rato. Sí. Bueno. Hace rato. Se lesionó en la final de la Champions, ¿no? Por el equipo. ¿Pero es verdad o estoy mintiendo? No, yo me río porque ya conozco tu respuesta. Es verdad. Sí, es lo que ocurrió. Es una coincidencia, pero es lo que ocurrió. Sí, es lo que ocurrió, pero bueno, creo que entre el contexto, la falta de energía que se refleja, yo nunca lo he visto a Guardiola pasarla mal. Como ahora lo ves. La está pasando mal. Como lo ves. No... Agarrarse esas broncas en la línea de cal. Claro. Bueno, lo que le pasó, aparecer con toda la cara raspada. No, y ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, hubo un momento donde cuando comenzó esta mala racha, que cambió al arquero, cambió los centrales. O sea, él no... Nunca en buenos y en malos momentos lo has visto esto de meter cambios de alineaciones, cambio de ta. Ya cambió el arquero. Sí, cambió el arquero porque no lo veía bien. Exacto. Aparte porque los dos son buenos. Para mí es mejor el alemán. Por eso te digo, los dos son buenos. Para mí el alemán es mejor. O sea, el suplente puede discutir si es mejor que el titular. Y en momentos clave de temporadas anteriores, sí, en la Champions, ¿te acordás de esa pelota que le saca Son? Y no es una pelota, es que el tipo silenciosamente es top. Sí, no es. Yo, ¿sabes qué? Hubo una temporada que hice la Bundesliga para el sur y él ha trabajado en el Arminia Bielefeld. Y esas estadísticas que tú te llama la atención, dice el jugador con mayor porcentaje de pases completados. Y me sale Estefan Ortega Moreno. Digo, bueno, claro, sale jugando en corto. Y cuando vi los números... largo, unos pases preciosos. Todo. O sea, no era la estadística... Era un jugador más de campo. Claro, no era la estadística del central que juega con el de al lado y que te acumula y te infla los números. No. Era para allá, para acá. Para... Modificar la salida, cambiarla, hacerla, tener una variante, jugar adelantado. También te pueden sorprender
adelantado. Creo yo que algo debería pasar en el mercado. El tema es que el City también está en una situación de tormenta perfecta con el aspecto judicial que no sabemos cómo va a terminar. No sabemos si eso también está afectando un poco todos los ánimos y ha afectado la decisión de los dirigentes de decir no movamos ficha porque si movemos ficha contratando a alguien importante, pese a que tengamos el dinero, va a ser mala prensa. Sí. Pero igual trajiste jugadores equivocados y esa es una situación de la cual alguien se va a tener que hacer cargo. A mí me da la sensación... No digo jugadores equivocados, rectifico, jugadores que no han rendido como se esperaba. No, demasiado polifuncional y poco funcional, eso es lo que ha pasado. Mateus Nunes te puede jugar en 5 puestos. ¿En cuál es el mejor? No sé. De Bruyne te puede jugar en 5 puestos. ¿En cuál? Tiene demasiado polifuncional. Pero hay algunos que sí que te han... Bernardo te ha funcionado, Gundogan te ha funcionado. Sí, el polifuncional es lo mejor cuando la cosa va bien. Cuando la cosa va mal necesitas los funcionales. Yo siento que nos estamos acercando al fin del Guardiola entrenador, no porque sus ideas hayan expirado, sino porque hay ideas que lo han igualado, pero también es el punto ese donde ya no hay la misma energía, ya no hay la misma profundidad y me da lástima en parte, porque me encantaría que no sea así. Pero siento que tiene muchas de esas señales. Y más que porque su idea haya inspirado, porque él dice ya. ¿Qué es lo que dice todo entrenador? El día que lo dejo de disfrutar me voy. Eso es lo más difícil. Ganar así es lo más difícil que hay. Fíjate, por ejemplo, en el fútbol mexicano, Cruz Azul, con Anselmi, pintaba para intentar lo mismo. Y ha perdido una semifinal y ha perdido una final. ¿Su estilo de juego es dominador en un torneo de liga? Sí. Ha sido y es probablemente uno de los, junto con Jardín, uno de los mejores entrenadores que ha llegado, pero Jardín más resultadista, otra escuela que ha llegado al fútbol mexicano, por la transformación que ha generado en el club. Probablemente lo sea, pero va a tener que ganar títulos. Y es difícil ganar títulos de esa manera porque se arriesga mucho. Es como un corredor de Fórmula 1 que está arriesgando, que no tiene tan buen auto, pero que su estilo, un Ayrton Senna. Ayrton llevaba el coche al límite y eso es lo que le llevó a él también, lamentablemente, a perder la vida. En una curva, en Tamburello. Aparte hay aquel ejemplo, para mí el mejor ejemplo de Senna es Mónaco 88, 89, donde le llevaba 1 minuto de ventaja. Sí. Y se terminó chocando, faltando 6 vueltas para el final. ¿Por qué? Porque él lo quería apabullar porque era su gran rival. Pero su corazón decía, yo siento este deporte yendo al límite todas las vueltas. Y al de atrás lo tengo que humillar. Y por eso es que siento que el punto de... ¿Por qué se va Cruyff? ¿Por qué se va Rigo? Cuando dicen, así ya no puedo ganar, entonces ya no quiero. Y yo siento que estamos en un punto donde Guardiola dice, así ya no podemos ganar, así ya no podemos competir. Como dijo Toni Kroos, el fútbol ya no es el lugar del cual yo me enamoré, ahí queda. Y claro, tienes los que son impulsados por el corazón, que creo que son los nombres de los que estamos hablando, por eso han sido capaces de hacer algo totalmente distinto, que quede en la historia como algo único e irrepetible, más allá de que haya intentos de copiarlos. Y hay aquellos que son impulsados, no sé si por la pasión o por el ego, donde es ganar a toda costa. Y yo necesito pararme y reinventarse para ganar. Y reinventarme para ganar. Y que al final son los que tienen carreras más largas. Porque por ejemplo, tiene gente como, no sé, Héctor Cooper. Sigue dirigiendo. Bueno, pero ahora no tiene, me parece que no tiene proyecto Cooper. Total, pero es esta gente. Y Mourinho. Está. ¿Sabes lo que siento también? Y ahí ya hablamos con el último tema, que es una pequeña previa del partido de la Liga de este sábado, Barça Atlético.
que a Flick le puede pasar lo mismo, si no es capaz de adaptarse y adaptar. Vemos también, coincidencia, proyectos que dependen, más allá de que el aspecto colectivo y del funcionamiento marcan la calidad de ese equipo y el rendimiento de ese equipo. El Barça está dependiendo mucho de Lamine, pero también depende de que Cubarsí tenga un buen día, de que el arquero tenga un buen día, de que Valde no se quede enganchado, de que los medios se muevan bien, de que Lewandowski corra y haga la presión, de que los delanteros sean un poco menos egoístas, y no me refiero ni a Rafinha ni a Lamine. Entonces, creo que Flick es el que lo va a tener más complicado en la segunda vuelta del torneo. Y ahora tiene esta situación que resolver, ¿no? Jugar sin Lamine contra un Atlético de Madrid que habrá que ver si tiene ambición, porque el Atlético llegó bien, más o menos, a Montjuic también en la temporada pasada y jugó un partido triste y perdió 1-0. Gol de Joao Félix. ¿De dónde sale la frase esta de los jóvenes te ganan partidos, los veteranos te ganan campeonatos? El veterano, y yo no sé a qué edad podemos considerar veterano, digamos de 30 para arriba, no lo digo por edad, sino por experiencia, ¿verdad? Madurez, sí. Un jugador de 30 años... 31, 32. Un jugador de 30 años todavía tiene mucha carrera por delante, pero también tiene mucha experiencia. Florentino era el que hacía la comparación de los partidos que había jugado Beckham a la edad de Bellingham. O sea, Beckham a la edad de Bellingham había jugado 50 y Bellingham ya supera los 200. Hablo de veteranía en cuanto a experiencia, no en edad. Pero el jugador joven, el jugador veterano, se vuelve consistente. El jugador joven se vuelve inconsistente. O no se vuelve, es inconsistente. Y va creciendo hacia la consistencia. Y parte de lo que noto en el Barça de Flick, que para mí es una diferencia con el Barça de Xavi, es que es un equipo que su intensidad varía constantemente. Su intensidad varía constantemente y con esa variación de intensidad varía la consistencia. Es decir, este gran plantel, con esta gran idea de juego, es capaz de exponer un despliegue físico en el Bernabéu y después no es capaz de replicarlo ante Las Palmas o ante Leganés jugando en casa. Es decir, es propio de la edad, es muy dependiente de cuán fiero es el león que tiene enfrente. Y claro, creo que ese es un problema más que nada de los veteranos. Creo que también ha habido en el Barça, en este partido, para mí, había un desgaste después de lo de la Champions que había que controlar. Fíjate que el Atlético, que rota más, termina ganando 1-0 con gol de Sorloth. Y le cuesta mucho contra Getafe. Está bien, me decís, entre Getafe y Leganés, por ahí hasta Getafe era más duro. Bueno, al Cholo le tocó eso. O sea, sí, también. Flick metió todos los cambios y demás. Pero creo que era un partido para rotar de entrada. Vos sabías que te iba a costar. Aparte, viste, no te digo que tengas que ver los otros partidos para poder decidir, pero viste todos los de la Champions, el Bayern, el Madrid, todos los grandes sufrieron. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sufrieron porque están cortos, están llegando al límite de fuerzas. Entonces, ¿cómo puedo paliar eso? Y creo que Flick vuelve a reaccionar tarde en este sentido, cosa que puede ser que mejore. Tonto no es igualmente. Si hay algo que va variando de partido a partido, sí utiliza el mismo sistema, varía la altura. A veces baja líneas un poquito más. Pero siempre juega con la misma filosofía. Por ahí vamos a ver un equipo de esos que atrase el centro de gravedad 5 o 6 metros. Y medias no es tanto, pero esa va a ser la teoría. Cuando tengas la pelota, el tema es cuando la pierdas, ¿no? Encontrar eso, que los jugadores estén frescos. Yo creo que al Barça le va a venir muy bien, que a diferencia de lo de Guardiola con el City, va a tener 2 semanas para resetear, o casi 2 semanas. Y el City no tiene ese lujo. No lo tiene. Pero tiene este partido, sí, donde el Atlético... Imagínate el Cholo, jugó el domingo temprano,
Dijo, muchachos, si me hacen un poquito de soltura acá y me completan el entrenamiento, mañana tienen libre, vuelven el martes. Jugadores felices, ganaron, volvieron el martes seguramente, no sé cuál fue el cronograma. Pero eso, ahí vos le estás dando al futbolista, primero, por su esfuerzo, le estás dando algo a cambio y seguramente si entrenaron suave, los titulares, pero eso, es decir, y la satisfacción de que has logrado superar en el medio de la temporada un bache que todo el mundo decía, se acabó todo, este equipo no va a clasificar en la Champions y no va a pelear la Liga. Sin embargo, ahí está. Y puedes irte puntero con la mitad de los partidos jugados. Sí. ¿Verdad? Le va a faltar uno al Atlético. El Barça va a cumplir 19, el Atlético 18 en esta jornada, porque al Atlético le falta un partido. ¿Cuál le falta al Atlético? No, al Atlético le falta la fecha 19 que los otros ya jugaron porque se va a jugar el mismo fin de semana de la Supercopa. El Barça y el Madrid tienen el Barça y el Madrid, ¿por qué no tiene adelantado ese partido? Porque le falta el Valencia, por la Dana. Ok. El Madrid tiene adelantado eso, pero no tiene... El Madrid juega el 3 de enero contra el Valencia, el partido que debe. Después juegan Copa y después se van... Claro. Ahí está. A jugar la Supercopa. Por eso decía, ¿por qué el Madrid tiene 17 si en teoría adelantó? Claro. Y el Madrid jugó... El Madrid lo que tiene es que ahora tiene eso. Tiene una repetición de partidos, pero en este caso con lo de la Intercontinental, bueno, le tocó un partido y le tocó un partido muy manejable. ¿Cuáles son las Supercopa? Barça, Mallorca, Real Madrid... Athletic Club. Y Athletic Club. Campeón de Copa. Mallorca subcampeón de Copa. Claro. Barça y Madrid, ok, perfecto. Es Madrid-Mallorca, Barça, Athletic Club. Sí, exacto. Y puede ser que el Barça, o sea, cállese la boca los del Barça, pero puede ser que el Barça no pase del Athletic Club. El Atlético también viene muy bien en la Europa League. Viene bien. Pero... A ver, el Athletic Club, el Nottingham Forest, el Atalanta. Bueno, Atalanta está en Champions. El Napoli, ¿ok? Sí. El Chelsea. Son estos equipos que ante esta nueva Champions, ante esta incapacidad de rotar, ante estos 2 partidos más en una etapa de temporada sensible, han dicho, ojo, que acá estoy. Porque son los invitados no esperados a la parte alta de la tabla. Los que amenazan. Los que amenazan. El Athletic Club viene más atrasito, pero está ahí, pero llega a la Supercopa en un punto de temporada donde te dice, bueno, si no está fino, acá estamos. Te liquido. Acá estamos. Pero una cosa también para el Athletic Club es jugar en San Mamés y otra cosa es no jugar de local. ¿Dónde? ¿Se han Riad otra vez? Sí. Bueno. Ha ido varias veces ya. Sí. Porque todos los años está en la Supercopa el Atlético. Sí, pero bueno, su público es su público. Sí. Bien. Una horita, ¿no? 1 horita 14. ¿Vio? Gracias, Jaime. No, feliz Navidad. Vamos a ver cuándo volvemos. Sí, eso. Feliz Navidad, don Eduardo. Seguro que antes de Navidad no volvemos. No, seguro que antes de Navidad no volvemos. Por ahí un breve, pero no lo descartemos. ¿Tiene Premier, tiene Liga? ¿Qué tiene en las fiestas? Fin de semana. Sí, tengo Liga este fin de semana y después tengo un par de partidos, un partido de Premier. ¿Tiene Boxing Day? 27. Yo tengo 26. Y 30. No, 30 no. 30 no. Bueno, lo veré igual. Bueno. Por ahí. Don Eduardo, ha sido un placer. Gracias. Y unas felices fiestas para todos. Antes de Navidad seguro no estamos. Después de Navidad puede ser. Bueno, gracias por que pero si no, feliz año también. Los que nos aguantan antes, durante y después. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Felices fiestas para todos y gracias por acompañarnos semana a semana o en cada episodio. En cada episodio. Así que un fuerte abrazo para todos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.